Eta gu jarraitu egingo dugu. Zergatik, azken urteetan, erabateko beste ere aipatu izan dugu, gizarte hitzarmen tradizionala kolokan dago. Pandemiak erakutsi zigun, ezta? Erakunde eta herritarren arteko konfiantza ezinbestekoa dela edozein krisiri aurre egiteko orduan. Eta era berean, desberdintasun sozialak areagotu direla konturatu gara eta baita pobrezia egoeren kronifikazioa gero eta agerikoagoa dela ere konturatu gara. Europako datuek diote, biztanleriaren 21% pobrezia arriskuan dago. Gipuzkoan egoera hobea bada ere, errealitate hauek ere guri ikutzen digute. Galdera nagusiak hauek izango lirateke, zein izango da hurrengo urteetan gure gizarte hitzarmen berria? Nola uztartu herritarren beharrak, instituzioen gaitasunak, behin eta berriz ere ari garena hemen komentatzen, eta komunitatearen indarra ongizate integral baterantz. Eta horretarako, Ainhoa Nobo Arbona dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle agregatua, federalismoan eta genero ikasketetan aditua, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa feministaren eta generoaren arloan egiten duen lanaren erreferentzia nagusietakoa da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketa feminista eta genero doktorego programan koordinatzailea da. Beraz, jaso dezagun bera, txalo handi batekin. Egunon, lehenik eta behin, mila esker gonbite hau eta erronka hau nire esku usteagatik, istearena, eta ez dakit, entzun duguna eta dena, entzun dugun guztia eta gero, honi istura bat ematea egia esan, idatzita jarrita daukat, eta konturatuko zarete, aipatu diren gauza asko eta asko, berriro aipatuko ditu dela, baina ordenatuko ditut beti bakoitzak bere kutsutik edo bere ikuspuntutik ikusita. Naiz idatzi dudanean gazteleraz idatzi dut eta orain pentsatzen ari nintzen igual eraberrean bitan egitea manuela, baina gazteleraz irakurriko dut eta begiratuko dut, baina nahi duzuen gero hizkuntzan hitz egiteko aukera elkarrekin, nahi duzuen hizkuntzan aritzeko aukera dugu. Ez dut PowerPointarik, baina konturatuko zareten noiz noan amaitzen, satituko dut nire hitzaldia 3 satitan. Batetik, azkenean gizarte hitzarmenaz aigea, kontrato sozial, eta satituko dut bi aldetan. Pentsa dezagun, nahiz eta normalki kontrato sozialez aite gainen beti da komunitatea eta komunitateko kideen arteko kontratu bat, baina era berean hemen aipatzen da gehiago komunitatea eta komunitatea eta erakunde publikoen arteko harreman hori. Bietan arituko naiz guk hori gehiago politika zientzia behintzat hori jasotzen dugu ordezkaritza hitzarekin eta nolako ordezkaritza nahi dugun. Orduan, bi planteamentuak jasoko ditut, orduan lehenengo hitz egingo dut komunitateari buruz, gero hitz egingo dut erakunde publikoei buruz, eta erakunde publikoekin batera alderdi politikoak aipatuko ditut, eta gero itxiko dut zertaz dijoaz hitzarmen hauek. Eta hitzarmen hauek gai askori buruz, anitzi buruz joan daitezke eta gauza pilo baten inguruan hitz egin dezakegu hemen, aipatu dira zenbait gauza euskararen ingurukoa, generoaren ingurukoa, aipatu da, baina nik bat aukeratu dut eta nola eman didaten mikrofonoa, honen boterearekin, niri gustokoan dudan gai baten inguruan itxiko dut gero, zeuek emango dizkidazu edo zeuen ekarpenekin beste gaietara joango gera. El reto era enorme, nuevo contrato social, como si yo tuviera ahí una varita mágica y pudiera deciros, indicaros exactamente paso por paso cuál es el nuevo contrato social. La mayoría, porque esto es lo que hacemos las personas que nos dedicamos a la investigación, cuando nos dicen un tema, vamos directamente a las fuentes lo primero. ¿Quién ha escrito? ¿Cuánto se ha escrito? ¿Cuáles son las vías a través de las que se ha escrito? Y la mayoría de las investigaciones que hablan sobre nuevo contrato social siempre tienen un apellido. Es nuevo contrato social para la inmigración, para el cambio climático, para la vejez, para muchísimos temas. Y pocas de esas investigaciones se centran en quiénes contratan.
Entonces, mi intervención va a ir por ahí. Vale, primero, las partes contratantes en un contrato. Las partes contratantes, y en este caso voy a empezar por la comunidad. Los contratos sociales suelen ser entre miembros de una comunidad y me gusta que Andoni haya hecho referencia a las personas y yo en este debate en el que ahondaremos y que no vamos a entrar hoy es sobre seres humanos, personas y ciudadanía. Creo que hay elementos descriptores que podríamos estar hablando de diferentes comunidades si hablamos de personas, seres humanos o ciudadanía. Los contactos entre la ciudadanía y las instituciones normalmente, como os decía, se representan o suelen tener en cuenta en relación con la representación. Y a esto me voy a referenciar a través de Hannah Pitkin, cuando termine o cuando empiece con las instituciones. ¿Vale? Pero entiendo que en el marco de esta preocupación sobre las democracias hablemos de contratos entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Además, esto quiero que sepáis que es un juego de sombreros realmente. Y así pues, me vais a permitir que a quienes tenéis cargos en las instituciones ahora mismo hagáis un gesto corporal, os quitéis el cargo y os centréis en ser miembros de una comunidad. Minouche Shafik, hasta 2024 rectora de la Universidad de Columbia, escribía en 2021 un artículo titulado «Lo que nos debemos los unos a los otros», que todos y todas participamos en el contrato social cada día y rara vez nos detenemos a pensarlo. Aún así, los contratos sociales moldean todos los aspectos de nuestra vida, entre ellos, cómo criamos a nuestros hijos e hijas, cómo nos relacionamos con la educación, qué esperamos de nuestros empleadores, cómo vivimos la enfermedad y la vejez. Todas esas actividades requieren que cooperemos con otras personas en beneficio mutuo. Y los términos de esa cooperación definen el contrato social en nuestra sociedad y en nuestras vidas. La sociedad y el contexto, efectivamente, tal y como hemos dicho, no es estático. Y de acuerdo con Andoni, también los cambios no son solamente actuales. El etnólogo Luis Pedro Peña Santiago, en muchas de sus reflexiones sobre Guipúzcoa, sobre todo Guipúzcoa olvidada, en 1979, habla del cambio irreversible, el radical cambio que supone la modernización en el territorio, los pueblos y la forma de vida. Y él, sin ser nostálgico del pasado, reclamaba que la comunidad se reconociera en ese pasado para enfrentar el futuro, con conciencia de lo que se perdía y lo que se transformaba. Me gustaría ahora mismo que retuviéramos el concepto de tomar conciencia de lo que cambia. En la introducción de las jornadas se apuntaba al individualismo y como algo nuevo, y el carácter comunitario como el valor que se pierde. Lo situaría más bien en eje de convivencia. Las actitudes individualistas conforman parte de la naturaleza humana y también las colaborativas y las cooperativas. En 1968 ya, Gareth Hardin publicó su tesis sobre la tragedia de los comunes. Muy simplemente venía a decir que si cada individuo busca su interés propio, el bien común se destruye. Él lo llevaba al límite hablando sobre la demografía, sobre el crecimiento demográfico. Escuchando esto, seguro que muchos ejemplos os vienen a la cabeza sobre actitudes individualistas, ¿no? Voy a poner uno y vosotras vais pensando otros. Por ejemplo, la financiación de los billetes de tren o bus. El objetivo es claro, que sean más accesibles, que fomentemos el uso del transporte público. Sin embargo, se ha incentivado el uso de la compra de billetes por si acaso. Y entonces cada persona, para hacer un viaje, compra más de un billete. Así, si pierde el autobús anterior, pues puede coger el siguiente, si se retrasa, coge el siguiente, pero cuenta ya con el billete. Esta práctica tiene dos consecuencias. Para empezar, malgastamos dinero público. La parte del billete, desde luego que está financiado, es bastante superior a la parte de billete que pagamos de nuestro bolsillo. Y por otro lado, imposibilitamos a usuarios y usuarias que hagan uso de ese transporte público, convirtiendo en ocasiones la compra además de billetes en una carrera contrarreloj, especialmente en los días en los que hay mucha demanda. Dado que, como todo el mundo sabe, algo que no va a cambiar ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro, es que los bienes son finitos, menos el amor,
ahí generosos. El dinero, el espacio, el tiempo. Elinor Ostrom, politóloga de formación, me gusta decirlo esto, y primera mujer en recibir el Premio Nobel en Economía en 2009, contestó a Harding, demostrando a través de sendas investigaciones que la comunidad, a través de sus reglas estables y efectivas, no necesariamente normas escritas, es capaz de proteger y gestionar los bienes comunes. Ella no tomó el caso de Guipúzcoa, pero estoy segura que encontraría en esta comunidad incontables prácticas de acción comunitaria colaborativa para ilustrar su respuesta también. La ventaja de los valores, principios y reglas estables compartidas es que podemos desarrollarnos mejor. Nuestra potencialidad puede ser infinita, incluso para los superbarcos. Supone asumir la comunidad como una casa común a cuidar y entender y el deber de aportar cada persona, cada uno de nosotros y de nosotras, desde nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras habilidades, para definir, observando el problema en su globalidad, acordando entre diferentes la definición del problema y colaborando desde nuestra pequeña parcela, es como se genera mayor desarrollo. Lejos de las previsiones apocalípticas de Harding, ella nos habla de una comunidad que pone los cimientos en la confianza y la colaboración de quienes la componen. Y me gusta que antes también hayáis puesto la fuerza en el concepto de confianza. Si dejamos en manos de los poderes públicos la resolución de todos los malos usos del bien común o la resolución de todas nuestras limitaciones como individuos aislados, terminamos mercantilizando o regularizando todos los aspectos de la vida. Así, el problema de los billetes de transporte puede terminar en una nueva intervención de los poderes públicos, incluyendo una limitación del número de billetes que puede comprar o estableciendo sanciones por el uso de los billetes comprados. Pero créanme, no termina la raíz del problema, las actitudes basadas en conceptos más de gorrón o desconfianza. Solo se soluciona desde arriba. El buen funcionamiento de una sociedad gastronómica podría medirse por el número de palabras de sus estatutos. Lo mejor es no conocer los estatutos. Cuanto menos, mejor. Una relación basada en valores compartidos y en la confianza exige menos reglas escritas, menos esfuerzos en sistemas de control, menos necesidad de seguimiento. Lo mismo sucede en la convivencia política. Hannah Arendt lo tenía claro, nos dirá, ser responsable significa responder de uno mismo y de los demás en el mundo que compartimos. Nadie puede descargarse por completo de esa responsabilidad, ni siquiera y especialmente en los sistemas más tiránicos. Ostrom sostiene que la responsabilidad de proteger el bien común, el material y el inmaterial, no se puede delegar solo en el Estado o en el mercado. Debe recaer también en la comunidad. En el contexto en el que vivimos, nuestras formas de vida, el ocio, la forma en que trabajamos, nos cuidamos, nos relacionamos, enamoramos, creamos vínculos, ha cambiado de forma exponencial en pocas generaciones. Vivimos revoluciones sociales, tecnológicas y políticas. Esto hace que desde principios de siglo proliferen investigaciones que abogan por la necesidad de nuevos contratos sociales. Se habla de nuevo contrato social porque la adaptación no se puede hacer a través únicamente de nuevas políticas públicas, ni siquiera de nuevas leyes. Exige una revisión de los usos, las costumbres, los valores compartidos y los códigos. Para abordar estos retos como comunidad existen algunas reglas básicas de la comunicación, argumentación o deliberación que tenemos que salvaguardar. Y esta es en las que voy a poner ahora la relevancia del contrato. Vale. Primero, hemos hablado de la diversidad y de la pluralidad y creo que he interpretado tanto en las palabras de Lorea como en las palabras de Andoni la idea que debe interpretarse que en cualquier caso no debe interpretarse como superioridad. La diferencia, ya sea la edad, estudios, género, situación económica, profesión, estado civil, no puede implicar jerarquía en la conversación. Esta sala, ahora mismo, está llena de conocimiento y experiencias. Cada una de las personas que conformamos este grupo podríamos aportar de verdad al reto
que estamos planteando. Pero ahora sí que existe jerarquía, porque quien tiene el micrófono soy yo. Me encantaría, si así lo decidís, al terminar esto, que es un poco un formato más complicado y cuando os vuelvan a preguntar, os vuelvan a pedir la voz, seguramente no la vayáis a tomar, pues que cuando terminemos podamos conversar y de paso nos enriquecemos mutuamente. Además de la diversidad y la jerarquía, me gustaría hablar de otro elemento que es relevante para que podamos conversar, que es evitar la falacia ad personam o ad hominem. La argumentación no puede desacreditarse basándose en el único hecho de la persona que lo formula. Maldonado insiste en su trabajo Hablemos claro y nos advierte del peligro. Esto es un problema porque, como digo, muchas veces es necesario analizar, evaluar, tomar en consideración lo que un discurso afirma, su contenido. Es un problema, además, porque este fenómeno de inflación del desenmascaramiento en detrimento de la reputación tiene otros efectos preocupantes. Uno de ellos resume en que algunas personas o grupos pueden decir lo que sea, aunque esto no se sostenga, se pueda mantener difícilmente, sea agarrado por los pelos o incluso sea una barbaridad. Ellos lo pueden sostener porque lo relevante es quién lo dice y no lo que dicen. Y esto empieza a recogerse en fenómenos como algunos que ya se han mencionado esta mañana, la cámara de eco, las redes sociales, nuestro algoritmo que dicen las personas más jóvenes, ¿no? El algoritmo. Esto es un elemento que estamos analizando ahora, como el algoritmo, su propio algoritmo, que hablan de mi algoritmo, no toques mi Instagram, porque si tocas mi Instagram y eliges temas diferentes y vas a ritmo diferente al mío, el Instagram va a entender que ahora me interesan otros temas y me va a ofrecer otros temas. Si solamente escuchamos los temas de aquellas personas que tomamos como referencia, no analizamos el contenido, nos basta lo que digan, sin ponernos a reflexionar la barbaridad que están planteando. Otro elemento que también tenemos que salvaguardar como comunidad para conversar es la espiral del silencio, el etiquetamiento y la cancelación. Los tres constituyen dinámicas que erosionan la deliberación racional y la vida comunitaria. Noel Neumann en 1974 formuló la teoría de la espiral del silencio. Las personas tienden a ocultar sus opiniones cuando las perciben como minoritarias, ante el temor del aislamiento social. Afirmaba Lorea sobre, por ejemplo, la cuestión de abertzale o no usarlo, si esto puede suponer un aislamiento o creo que tomaba el concepto de vergüenza. En la actualidad, este mecanismo se intensifica con la rapidez del etiquetamiento de quienes expresan una postura, mediante categorías que terminan siendo denostadas. Especialmente en las redes sociales, los haters, personas usuarias hostiles, juegan un rol relevante, lo que en muchos casos desemboca en la cancelación, entendida esta como un boicot público y exclusión simbólica. Esto ha llevado en ocasiones al abandono de las redes sociales, dando a las personas que etiquetan el poder de juzgar y sentenciar sin derecho a defensa alguno de quien está siendo juzgado. Este es un elemento también que tenemos que analizar y es un elemento con el que estamos trabajando muchísimas universidades, especialmente ahora desde el ámbito de la ciencia política, porque en el ámbito político se está dando especialmente. Un último tema que creo que es relevante para esta discusión o este debate en la comunidad es reforzar la idea de capital social. Simplificaré en dos elementos, la confianza y el asociacionismo. El primero no le huye el exceso de foco, al primero no le ayuda el exceso de foco puesto en el miedo y en subrayar las actitudes gorronas. Esto refuerza la desconfianza entre miembros de una misma comunidad. Pensemos ahora mismo en personas que conocemos,
con las que conformamos la comunidad. ¿De verdad creéis que son gorrones? ¿De verdad no nos podemos fiar de ellos? Las labores cotidianas que estos en los que colaboran organizan fiestas, asesoran sobre cómo realizar gestiones, ponen personas en contacto, dedican su tiempo, dinero, experiencia al conocimiento, al asociacionismo. ¿Es la sociedad guipuzcoana una sociedad de gorrones o es una sociedad guipuzcoana una sociedad colaborativa? ¿O cómo queremos ser? Sobre el asociacionismo y su crisis, quizás es hora de adoptar medidas de acción positiva que creo que ya se están haciendo respecto a la inclusión, a la estimulación de la inclusión de personas jóvenes y que tengan estas un papel relevante en este entramado social. Finalmente, otro aspecto que erosiona la vida comunitaria y que hay que vigilar, lo mencionaba el profesor Oñate, es que la polarización derive en polarización afectiva. Él lo explicaba perfectamente, sería que la disputa política se vea desde una perspectiva tribal y no como una contraposición de ideas. Así, la generación de un rechazo, animadversión y desconfianza en bloques ha crecido, es verdad, pero no se puede hablar, en nuestro caso, de una institucionalización de la polarización afectiva. Nos corresponde a todos y todas, y especialmente a la academia, dejar esto muy claro y medir en qué medida esto se está dando, no solo offline, sino también online, lo cual supone un reto relevante como académicos que debemos de garantizarlo, porque esta es la que divide, la que segrega la sociedad y la que impide que la sociedad converse y comparta valores. Voy ahora a las instituciones. Cámbiense los trajes, los que tengan ya cargo se vuelven a poner el suyo y ahora cada uno y cada una elijan el cargo que quieran. Esto que hago con los alumnos y alumnas en clase cuando doy gobierno y administración pública suele ser muy gracioso. Ellos eligen las consejerías con mayor presupuesto, luego comprenden enseguida, tengo alguna exalumna por aquí, luego comprenden enseguida que es diferente gasto corriente y gasto de inversión. Y ahí igual no han decidido tan bien. Bien, ya nos hemos puesto el traje de las instituciones. Esto vuelvo a Hannah Pitkin y le pregunto, y tomo su pregunta del 7º capítulo. ¿Cómo debería actuar un o una representante? Y se centraba en el dilema de la representación que traeremos ahora aquí. Quien nos representa debería hacer lo que sus electores quieren y verse vinculada a mandatos sin seguir estas instrucciones, debería ser libre para actuar como mejor le pareciese en la consecución del bienestar para todos y para todas. Se trata de un difícil equilibrio entre mandato e independencia. Tendría que darnos aquí la cena si tuviéramos que listar todas las cuestiones, ventajas y desventajas de cada una de estas posiciones. Si lo situamos en un contexto negativo, quienes tenemos la labor de representar pensaremos que conocemos mejor la realidad y, por tanto, conocemos mejor la realidad que los representados y las representadas y, por tanto, abogaremos por nuestra independencia gobernando para el bien de los comunes. Asimismo, como los representados entendemos que la persona electa tiene la capacidad, dejamos no solo la capacidad de decisión, sino también la responsabilidad. Y nosotros y nosotras desconectamos, que la vida ya es bastante compleja. Si nos equivocamos en la elección, bueno, pues siempre nos queda la opción que nos da Hitchman, una de las opciones. La voz, en la mejor de los casos para todos y para todas, la salida, un caso peor para las personas que nos representan, o la lealtad. Una buena opción para quienes representan, pero no para la comunidad. En el contexto extremo se sitúa el mandato, que convierte a quienes nos representan en meros representadores de las decisiones que adoptan las personas representadas. Es un juego de palabras. Esto sitúa a la comunidad en una constante labor de información, conocimiento, decisión, participación y consenso. Los riesgos se sitúan en la viabilidad del modelo, limitación de tiempo, conocimiento y en el sesgo de participación, basadas en las diferencias de oportunidad de quienes componen la comunidad. La virtud se sitúa siempre en el equilibrio. Con la independencia de quienes nos representan, se pierde
todo el conocimiento, experiencia y voz de la ciudadanía, de las personas que conocen bien la realidad sobre la que se está operando, la experiencia de las personas empleadas públicas que toman el pulso día a día al problema o de la ciudadanía directa o indirectamente afectada por esa política pública. Gobernar debe ser un acto colaborativo, donde quienes gobiernan asumen la responsabilidad de las decisiones, pero son conscientes de sus limitaciones y colaboran con la comunidad afectada para obtener un mejor rendimiento de los bienes comunes. Una comunidad, al fin y al cabo, que sin estar en continua necesidad de tener una opinión informada sobre todos los asuntos públicos, tiene una posición colaborativa en aquellos ámbitos en los que puede aportar por el bien de la comunidad, porque asume la responsabilidad de la que nos hablaba Hannah Arendt. Cuando las personas que nos representan perciben la colaboración o la participación como un mandato que cuestiona su saber y su independencia, pierden. Pierden porque, aunque sigan gobernando, ganando elecciones, basándose en la reacción de lealtad de la que nos habla Hicksman, la comunidad a la que pertenecen no se desarrolla en toda su potencialidad. Y en las capas profundas pervive un malestar de quienes desde el silencio saben que se pueden hacer las cosas mejor. El punto contrario del eje se sitúa en la escasa viabilidad de limitar la acción de quienes representan al mandato de la ciudadanía, pero además no constituye una fórmula que ofrece mayor desarrollo para la comunidad. Cuando todas las decisiones se dejan en manos de la suma de opiniones de personas individualmente componen la comunidad, también se pierde el bien común, como en la tragedia de los comunes o en tantos otros estudios en torno a la acción colectiva. Hay decisiones que se deben adoptar por el bien del futuro de la comunidad, que solo pueden cargarse sobre las espaldas de quienes nos representan y tienen una visión de conjunto a poder ser con el mayor consenso posible. Desde mi punto de vista, el nuevo contrato social, por tanto, debería encontrar un equilibrio entre mandato e independencia, por el bien de la comunidad. Debería marcar una relación basada en actitudes colaborativas, más de percibirse como coercitivas. Como me han dejado el micrófono, mis predecesores hablaban de crisis de la democracia y no me he podido resistir a meterme con los partidos políticos también. El deseo y aplicarles a estos la teoría de Harding sobre la tragedia de los comunes. El deseo de obtener un mayor número de votos tiene que tener límites que no terminen con las propias elecciones o con la democracia. Una competición interpartidista que desacredite la propia democracia es una competición en la que perdemos todos y todas. Basar la competición en generar desconfianza en el contrario debilita la democracia. Se puede y se debe basar en la crítica a las propuestas y, por tanto, en el contenido. Pero desacreditar a los líderes y, por tanto, en desacreditar a los líderes y a los partidos basándose en que la ciudadanía no debe de fiarse de ellos es, a la larga, generar y alimentar la desconfianza. No puede sorprender que la ciudadanía sitúe a los partidos políticos como un problema o que aumente la desconfianza en los mismos. Los community managers saben que el público se siente más atraído por los mensajes grotescos, los zascas contra los partidos contrarios. Lo saben, lo ven en los likes, en los retweets, lo saben y lo tienen muy medido. Pero esto erosiona el propio sistema. Y ahí tenemos que tomar medidas o autorregularnos. Voy súper mal de tiempo, no os doy ejemplo. Una competición interpartidista, además, no puede desacreditar las instituciones en su globalidad. Tampoco ayuda a una competición que fija el foco en desacreditar estas instituciones. Se puede desacreditar la gestión, algunas políticas públicas, pero cuestionar la propia institución y las personas que en la misma trabajan termina por erosionar la confianza de la ciudadanía en las propias instituciones. Sin embargo, esto también puede ser una forma de obtener atención mediática y del electorado, por lo que los partidos pueden sentirse atraídos por estas formas de competición. Finalmente, hay una cuestión también muy relevante que hace referencia a cómo usamos las normas de funcionamiento.
una oposición de bloqueo que limite el desarrollo de las instituciones, el mal uso del funcionamiento de las instituciones, también erosiona. Retorcer las reglas, ofrecer nuevas interpretaciones, buscar vías. Bueno, eso también puede erosionar la competición electoral y también puede erosionar la propia democracia. Dejo estos puntos para reflexionar. Para terminar, se debería hablar del contrato. Uf, muy fatal. Me vais a dar 5 minutos más, ¿eh? Me voy a comer. Se podría hablar de muchos ámbitos del contrato. Yo he querido traer el nuevo contrato social para el cuidado. Me ha gustado el concepto, Andoni, también de compromiso. O sea, igual más que cuidado, el compromiso o la unión puede ser. Vale. Uno de los retos que indudablemente venimos gestionando a golpes y que no terminamos de acertar es la crisis de los cuidados. Una crisis es un momento en el que el equilibrio existente se rompe y hay que buscar un nuevo equilibrio. Al principio, siempre se tiende a pensar que con unos pocos arreglos vamos tirando y se fuerza el sistema. Todo el mundo pone de su parte y a través de pequeños apaños, remiendos, vamos resistiendo, sin querer ver que el boquete exige obra mayor. Hasta el siglo pasado existía en nuestras comunidades una figura clave a la que no dimos mucha relevancia pública y política, que parecía solamente era comprensible en el marco de la privacidad de los hogares, las familias individualmente entendidas, la figura de nuestras echecoandres. No entiendan mi explicación como nostalgia del pasado situado en tradwives o neotradicionalismo de género, no. Está muy lejos de todo ello. Se trata de observar cómo la realidad ha dado la razón a tantas investigadoras como Nancy Fraser cuando ponían el foco en la invisibilización del trabajo del cuidado. El cuidado, que es una labor, como dirían nuestros hijos e hijas, 24/7, y no se compartía entre mujeres y hombres, se ve afectada por varias razones cuando por varias razones que no voy a entrar, muchas mujeres asumen también el sostenimiento económico de los hogares. A pesar de la advertencia de varias autoras desde el feminismo respecto a la relevancia de los cuidados en la sociedad, la mayoría de las comunidades dimos soluciones parciales a un problema general: cubrir los bienes tangibles e intangibles de las echecoandres. El cuidado de menores y mayores en el hogar, el sostenimiento afectivo de las personas que componen el hogar, el mantenimiento y contribución de las redes comunitarias, la transmisión de los principios, valores, códigos comunitarios, entre otros. Los poderes públicos han intentado hacer frente a los primeros boquetes en lo que respecta al cuidado de los menores con medidas como la educación 0-3, las actividades extraescolares, las actividades en periodos vacacionales, los centros educativos los centros educativos se han convertido en centros de cuidado. Cada vez que hay vacaciones, de repente es como, y en este mes de septiembre, la fiebre de los menores es lo de, vale, ¿y ahora qué? Efectivamente, los centros educativos se han convertido en centros de cuidados y las horas en las que permanecen abiertos en una cuestión vital para quienes tienen menores a sus cuidados. La persona o las personas adultas que componen cada hogar se deben a su labor productiva. Ciertamente, se ha operado también en estos derechos de cuidado de las personas trabajadoras, reducción de jornada, ampliación de permisos, pero no hay duda que pasadas unas décadas el nuevo equilibrio satisface a pocas personas. Por lo que respecta al cuidado de las personas mayores, es un mayor dilema. Está Maite, que se acaba de marchar, pero luego se lo diremos y además enlazamos con por la próxima reflexión. Porque el grado del cuidado que exige un bebé 0-3 años es homogeneizable, pero ¿cómo medir el grado de cuidado que necesita una persona mayor? ¿A quién corresponde ese cuidado? Sé que desde la Diputación, y Maite nos contaría, pues se están haciendo algunas reflexiones a este respecto, pero tenemos mucho que conversar sobre cuidados, sobre el derecho a ser cuidado y el deber de cuidar. Ya existen propuestas, así por ejemplo tenemos la de Amaya Pérez Orozco, que defendía una reorganización social en torno a la sostenibilidad de la vida, en la que podamos en el centro el derecho a recibir cuidado y deber de colectivo de garantizarlo. No sé si este debe ser el modelo o no, pero de momento estamos dando soluciones individuales a través de los poderes públicos a un dilema que es comunitario, del que no podemos no responsabilizarnos. Sería recomendable un nuevo contrato social,
un nuevo equilibrio sobre cómo cuidarnos, porque en el momento de cubrir este boquete nos hemos olvidado de algunos intangibles del modelo anterior. El sostenimiento afectivo de las personas, el mantenimiento y contribución de las redes comunitarias, la transformación de los principios, valores y códigos comunitarios compartidos, tareas que difícilmente pueden recaer únicamente sobre los poderes públicos y, sobre todo, sobre el mercado. Y con eso he terminado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Novo Andrea. Galdera bat daukagu publikotik, beraz botako dizut. Las democracias occidentales han alcanzado determinadas cotas de bienestar, pero no son capaces de mejorarlas. Acaba de llegar otra. Se ha roto el contrato social. Frente a estas democracias se erigen modelos que limitan las libertades civiles y políticas, pero garantizan el bienestar material de su ciudadanía. China como paradigma. ¿Cómo combatir aquí discursos que priorizan el bienestar material sobre libertades civiles y políticas? Discursos que abogan por gobernar un país como el CEO de una empresa. ¿Cómo competir globalmente con sistemas políticos que por su naturaleza pueden ir mucho más rápido? Vale, yo creo que las fórmulas se han ido dando a través de las diferentes ponencias, educación y demás, pero para mí la clave está en conformar parte de la comunidad. Es decir, tener el sentimiento de formar parte de una comunidad y la responsabilidad, el compromiso. Yo creo que la palabra es compromiso. El compromiso con la comunidad es algo que debería de estar en todas las cuestiones que nos planteamos. Tenemos el compromiso de integrar a todo el mundo en esta comunidad. Tenemos el compromiso de entendernos, de hablar claro, de utilizar las palabras adecuadas dependiendo de a quién nos vamos a dirigir, de ir a los lugares en lugar de hacer que vengan a nuestra casa. Entonces, bueno, yo creo que es el compromiso, es la vía. El acceso a la democracia se da siempre, va siempre vinculado al desarrollo económico. Hasta ahora era una percepción justamente al revés. Cuando llegabas a un cierto desarrollo económico te podías permitir un sistema democrático, se veía como un valor al revés. Pero cuando dejan, efectivamente, cuando hacen este discurso, cuando se introduce este discurso en el que es mejor que otros decidan por mí, es mejor que alguien tome las decisiones porque yo tengo muchos quehaceres, guarda relación con esa percepción de compromiso. Es la mercantilización y la regulación o superregulación de absolutamente todos los aspectos de la vida comunitaria. Que alguien me garantice la seguridad. Eskerrik asko. Nola sustatu dezakegu kontratu sozial berri bat gizartearen zati inportante batek egun existitzen diren zerbitzu publikoak kontsumo klabeetan ulertzen dituztenean, eskubide bat direla uste dutenean, eta ez komunitateak garatu duen ongizate sistemaren ondorio, nola egin horrela pentsatzen duten herritarrengan, nola eragin? Nik uste dut datuekin, nik uste dut argi eta garbi esan behar dela horrela galtzen goazela. Eta zer suposatzen duen galera horrek. Eta gero niretzat importantea da, alor guztietan, baina nik gako hau jarri nahiko nuke. Nik uste eta gaina mailan hitz egin dutenean atera dela gauza bat. Egunerokoan, norberak egunerokoan, eman adibide, benetan sinesten badegu, gauzak beste era batea egin daitezkela eta komunitatea zaintu behar dela, egin dezagun. Eman dezagun adibide, ez diegu esango nola egin behar duten. Goazen erakustera, imitazioa da baloreak eta printzipioak ikasteko era errexana. Ez da, ez gera joan behar ikastolara eta esan, balore bat, gukea solidaridadea. Ez, solidaridadea ikasten da, ikusten zuk zehala. Orduan, hartu dezagun konpromesua, goazen gu izatea lehenengoak. Gure jarrerarekin adibidea eman dezagun. Ni klasera sartzen naizenean kortina zintzilikatuta baldin badago, lehenengo gauza egiten dudana da kortina jarri. Nik nahi dut kortina ondo egotea. Zerbait ezin badet nik konpondu, eskatuko dut. Baina nik nahi dut guk egoera egokian egotea. Orduan, lagundu. Orduan, nik uste dut eginez
hitz gehiegi, igual gehiegi hitz egiten dugu gure akademiko, baina nik uste dut adibide emanez da erarik onena. Eta adibide emateko gertu eduki behar ditugu, eta erakarri egin behar ditugu. Gurera erakarri egin behar ditugu. Baina nik uste dut adibide eginez. Eta goizero baskatzeko ordutan uste dut diputatu nagusiak ere aipatzen zuela bere seme alabekiko kontrastatu. Etortzen dira, aurreko gauean scroll eginda gero, etortzen dira gozaltzera, hartu denbora pixka bat hitz egiteko. Eta adibidea eman. Denbora, hainbeste falta zaigun hori, Bai. Eta hain esplotatuta dagoena askotan, ez da? Baina, uste dut denbora horretan, zenbaitetan gauza importanteak ahaztutzen ditugula. Eta elkarrekin amankomunean partekatzen ditugun momentuak dira gakoa. Hor dago dena, ez? Azkenean, pertsonatik gero komunitatera joateko. Mila esker, txalo bero bat, berarentzat mesedez.